Daniel capítulo 1, verso 8. Así que le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo quiero que oremos, hermano. Mire, aunque usted me vea un poquito pasivo, pero eso soy yo. Dios está aquí. ¿Me entendieron? Entonces, como usted, ninguna persona va al templo a rendirle adoración ni alabanza a una persona determinada, entonces nosotros tenemos un solo sujeto de adoración. Se llama Dios y no más. Y para adorarlo a Él no hay que pedirle permiso a nadie. Para yo adorar al Señor, invocar su nombre, no tengo que pedirle permiso a nadie. Lo que tengo que hacer es proceder. Así que proceda usted a adorar al Señor, porque usted vino a eso, ¿verdad? Eso no tiene sentido estar aquí si nosotros no adoramos a Dios. Aleluya. Este es el mejor lugar para adorar a Dios. Señor, gracias por este tiempo. Te pido que me conceda hablar tu palabra con responsabilidad, pero con integridad. Señor, ayúdame a respetar tu palabra y tu presencia y la presencia de tu Espíritu, que la tomará para distribuirla en el corazón de cada creyente, a fin de que nos seamos edificados y de esa manera todos te adoremos y te glorifiquemos. Gracias, guíanos en el nombre de Jesús. Yo quiero, pueden sentarse, acomódese, lo que no despida la adoración. Quiero hablar con el tema sirviendo con integridad. Dígalo conmigo, sirviendo con integridad. Hay dos palabras aquí, que es servir y la palabra integridad. Servir es prestar nuestros esfuerzos en pos de hacer algo que pueda ayudar a otro o cumplir un objetivo que se busca o una meta que nos hemos propuesto. Servir es una entrega. Servir es una disposición. Pero la palabra integridad, todos nosotros la hemos visto muchas veces. No es más que ser entero, completo, no tener grietas, no tener en nuestro contenido sustancia que no sea de la misma clase. Ser íntegro entonces es ser entero, no tener mezcla, no ser doble. En el caso del creyente, ser íntegro es tener un carácter bien pulido, terminado. Ser íntegro es no tener doblez. Así que estamos hablando hoy de servir con integridad. Esto podríamos decir de entregarnos, de darnos, dedicarnos a hacer cosas donde la integridad prime, donde la entereza no me abandone al trabajar. Este es el deseo de Dios en medio de una generación perversa y pecadora. Que lo que nosotros vamos a hacer
sea integridad. Todos nosotros sabemos, somos testigos de lo que acontece, de lo que ha acontecido y acontece en medio del desarrollo de la posmodernidad. El fenómeno de la diversidad pretende imponer criterios que a un descuido anulan los principios que rigen nuestra fe. Indiscutiblemente, el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo de ofertas, pero no cualquier oferta. Estas son unas ofertas que tratan de anular tu voluntad, de imponerte criterio donde tu fe muera o no pueda sostenerse. Hablar de diversidad es hablar de cosas distintas. Es hablar de personas, animar o cosas, pero diferentes. Hablar de diversidad es hablar de la multiplicidad de elementos que existen dentro de un conjunto o un sistema. Hablar de diversidad es hablar de la condición inherente a la creación. Por esta razón tenemos que ser cuidadosos, porque esa diversidad, dentro de ella también cabe la diversidad religiosa, que no deja de generar peligro para la sostenibilidad de la integridad. No siempre la religiosidad nos da la capacidad de ser íntegro. Es un peligro la diversidad religiosa para la integridad en la vida del creyente. Y esto nosotros no podemos desconocerlo. Podemos estar adorando, pero adorar dentro de una diversidad religiosa que esté socavando nuestra integridad. A esto hay un pasaje que nos puede ilustrar cómo la diversidad religiosa puede permear en el quehacer de fe o en la práctica de fe de la gente. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 23, hay un cuadro que es importante y al cual dentro de este tema tratado nosotros debemos prestarle atención. La Biblia dice que estaba Pablo en Atenas, en el trono o en el altar de la filosofía, pero también de la religiosidad o de la diversidad religiosa o de adoración. Y en aquel lugar Pablo observa todo objeto de adoración y encontró un altar y también un letrero que decía: aún al Dios no conocido, a este también adoramos. Pablo, que era un experto en capitalizar las cosas que le iban a conectar con la predicación del mensaje del evangelio, aprovechó este vacío de la adoración. Y entonces le dice: a ese Dios que ustedes no conocen, a ese que yo adoro, y a ese yo se lo quiero presentar hoy, porque ese tiene una temática diferente a los otros que ustedes están adorando. Pablo capitalizó esta debilidad de la adoración de la gente, de los atenienses. Pero sin embargo, nosotros debemos conocer, hermanos, lo que adoramos.
Es verdad que Pablo aprovechó al Dios no conocido de ellos, a lo que ellos no podían interpretar, para introducir el mensaje de la liberación y de la salvación. Ahora nosotros debemos estar conscientes de lo que adoramos. No podemos estar adorando a la ciega. Yo no estoy en la iglesia simplemente porque me gustan los coros, o porque me gusta tal o cual cosa, o porque me resulte un ambiente de tranquilidad y en alguna ocasión hasta un ambiente de economía, de economizar, ¿no? No, yo estoy en la iglesia porque he conocido al Dios digno de la adoración. Mi presencia aquí es porque he conocido al Dios digno de la adoración. Ellos estaban adorando a dioses que simplemente eran representación de una deidad. Pero el Dios nuestro no es una representación de una deidad. El Dios nuestro es el Todopoderoso, el único Dios que trasciende, que conquista, que cambia, que redime, que restaura, que sana y que hace milagros que nosotros no podemos calificar. Aleluya. Esto provoca la diversidad doctrinal. La diversidad religiosa provoca diversidad doctrinal. Ya la gente tomó como principio y norma religiosa lo que le queda más cómodo a sus sentimientos, deseos, apetitos, pasiones carnales. Y esto es un peligro para la fe. Son muchas las doctrinas o las enseñanzas que producen algunos maestros que son más un comodín que una práctica de fe. Son las cosas que convienen a los intereses personales o a los intereses grupales, o a los intereses de una religión que no exige muchas cosas, que no busca el cambio de la gente, ni busca la transformación del ser, ni busca el reinado de Cristo en la vida de los creyentes. Esto es un peligro para la fe. Gracias a Dios que el Espíritu no nos ha dejado sin revelación, y que por medio de la revelación del Espíritu para nuestra vida, nosotros podemos ver por dónde Dios va y por dónde no va. Eso indica que a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida podemos evitar los yerros, la caída, los equívocos y los fracasos religiosos. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 nos dice: pero el Espíritu mismo revela, el Espíritu mismo anuncia, el Espíritu mismo está proclamando claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. La diversidad religiosa. La diversidad religiosa nos pone en peligro. Pero me llama la atención lo que Pablo plantea. Porque Pablo no está diciendo que en los últimos tiempos, que el Espíritu revela que en los últimos tiempos la gente común y corriente de la calle, los que adoran a los dioses no conocidos, van a apostatar de la fe. No, Pablo está hablando de gente de adentro. Pablo está hablando de gente que adoran. Pablo está hablando de gente que cantan los coros. Es más, Pablo está hablando de gente pentecostal. ¿Por
Porque algunas veces creemos que los pentecostales que somos intocables por la fuerza del mal. No, simplemente que tu integridad comience a desboronarse y con la pentecostalidad floja que tú tienes será suficiente para que la diversidad religiosa te desbarate. Entonces Pablo habla de lo de adentro. Van a apostatar, van a salir, se van a descarriar y van a profanar el mandamiento divino. Van a pisotear la orden que Dios ha establecido. La Biblia dice que el Espíritu revela que en los postreros tiempos vendrán esas cosas. ¿Cuáles son los elementos que patrocinan la apostasía? Indiscutiblemente un gran empuje de la diversidad religiosa y la diversidad doctrinal. Mateo en su capítulo 15, versos 7 al 9, Jesús censura a los hipócritas y le dice: bien profetizó de vosotros Isaías. Cuando Isaías lo dijo, era verdad. Él estaba mirando lo cierto cuando dijo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón no está ligado a mí. Y aquí entra, hermano, la importancia de la integridad en el creyente. No basta que yo honre cuando mi corazón esté divorciado de los planteamientos exactos que Dios ha hecho. Los principios de fe que se generan de Dios deben guiar mi vida, aunque a la carne le pese. Pero deben guiar mi vida. Este pueblo de labios me honra. Están llenos de religiosidad, decía el profeta. Hacen todas las cosas. Celebran culto más que todos. Arman los altares. Queman los sacrificios. Caminan a pies. Se visten de saco. Llevan promesa. Pero su corazón está lejos de mí. Aleluya. Tienen grietas. No son sinceros. No son honestos, no son íntegros. Y por la grieta que tienen, la poca religiosidad y los sacrificios que hacen, se escapan y finalmente quedan vacíos. Mis hermanos, no podemos negar que estamos enfrentado y amenazado. Yo no le puedo decir que la iglesia tiene todos los pleitos ganados. Nosotros siempre decimos que tenemos que no, que ya el diablo está vencido, que él no tiene ya. Jesucristo lo puede decir, que el diablo está vencido. Yo tengo que decir que por medio de Jesucristo y manteniéndome en Él, lo voy a vencer. Todavía estamos trabajando, todavía estamos aquí. No nos hemos ido, no hemos todavía escalado, todavía no hemos desaparecido de la tierra. Esta lucha sigue, este pleito continúa, esta guerra se desarrolla. De lo que les sé asegurar que si somos íntegros, el enemigo no podrá entrar a nuestra vida. Y entonces sí podemos decir que lo hemos vencido. Estamos amenazados. Y el Salmo 11, verso 3, tiene una declaración que dice: y si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si en medio de esta pelea, si en medio de esta batalla, si en medio de este bombardeo, que no es simplemente un enfrentamiento por querer arrebatarnos la fe, sino un enfrentamiento religioso por querer modificar nuestra fe.
en la sociedad que nosotros estamos viviendo, el momento que estamos viviendo, no es un momento de arrebatar la fe, sino de modificar tu fe. Así que el enemigo no está preocupado porque tú dejes de venir a la iglesia, pero te va a modificar la manera en que tú vienes a la iglesia. Su pretensión es modificarte el culto, modificar tu adoración y sujetarla a tu capricho y a tu deseo, irla circunscribiendo en la línea de lo que tú crees y no en la línea de lo que ha establecido Dios. Así que estamos amenazados, estamos bajo amenaza. Se pelea una gran guerra porque esta fe que una vez la recibieron los santos, hay que pelear por ella. Judas dice que hay que pelear por ella, que hay que enfrentar al enemigo, que hay que mantener lo que Dios nos ha dado. Retén lo que tiene, dice la Biblia. Retén lo que tiene. Retén lo que tiene para que otro no tome tu corona. No se trata de salvo, siempre salvo. Se trata de retener lo que Dios nos ha dado. Todos tenemos un ticket de entrada. Y el que no tenga, al que se le pierda ese ticket, no podrá entrar. Y es probable, quizá usted piense que mi posición es un poco radical, pero no. Lo que pasa es que nosotros jugamos con Dios y jugamos con la palabra. Y cuando oímos a alguien que dice ciertas verdades que son un poquito duras, entonces lo calificamos de radical. Aleluya. El asunto no es si es radical, el asunto es si está hablando la verdad. El asunto es si está diciendo la verdad. A lo que yo tengo que prestarle atención no es si el apóstol es radical, no, es si él está hablando la verdad. Y si él está comunicando la verdad, tengo que dejarme de tontería y entrarme en la verdad. Así que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Aquí en esta guerra hay posibilidades de que se dé cualquier cosa. Nosotros estamos ahora mismo en un momento donde los valores éticos y morales están siendo bombardeados. Y en muchos pueblos están siendo derribados. Y en muchos países están hechos pedazos. Ya nosotros tenemos naciones y estados donde han justificado, establecido y legalizado lo que la Biblia dice que jamás se debía hacer. Y eso, ¿qué sucede ahí? Que los valores éticos y morales en esa nación fueron bombardeados de una manera tal que están cayendo a pedazos. Han sido destruidos ahí los fundamentos. Ahora, ¿qué va a hacer el justo que vive en esa ciudad? Aleluya. Esto es lo que pregunta el salmista. Si destruyen los fundamentos, ¿qué van a hacer los justos que viven ahí? Es bueno vivir en un país donde la democracia prima, donde la libertad de culto es el pan de cada día, donde usted puede decir lo que quiere, donde usted puede adorar como quiere y nadie se entra con usted. Eso es maravilloso. Ahí cualquiera tiene fe. Si ahí cualquiera tiene fe, ahí cualquiera le grita al diablo: te voy a desbaratar. Aleluya. Porque usted no siente una amenaza que le ponga en peligro su integridad física, su permanencia en la tierra. Ahora la Biblia dice aquí: si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué va a hacer el justo cuando lo estén persiguiendo? ¿Qué va a hacer el justo cuando lo estén bombardeando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Usted sabe lo que va a hacer? Romanos
a esta amenaza da una respuesta. Capítulo 8, verso 35 al 39 dice: ¿y quién nos separará del amor de Cristo? Aleluya, aleluya. Y comienza a enumerar el apóstol una serie de elementos que van a presionar, que te van a bombardear. Y dice él: tribulación, esa la pasé yo. Angustia, la superé. Persecución, pasé por encima de ella. Hambre no me hace. Desnudez no me preocupa. Peligro no me asusta. Espada no me deja sentado. Como está escrito, por causa de nosotros somos muertos. Así que si vivo, para Dios vivo. Y si muero, para Dios muero. Sea que viva o sea que muera, del Señor soy. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué va a hacer el justo? Responder con este espíritu. Dice Romano: por causa de todas estas cosas somos muertos todo el tiempo. Eso como que Romano, como que Pablo está diciendo ahí, pero ninguno de esos elementos son nuevos para mí. Yo no tengo por qué estarme escandalizando ni espantándome de que me estén bombardeando, de que enemigos se levanten, de que obstáculos me estén rodeando. Pero ya esas son cosas conocidas para mí. Yo no tengo ni siquiera que prestarle mi atención. Yo tengo que seguir adelante. Dice el apóstol: antes, en todas estas cosas, en todas estas manifestaciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Y entonces dice él: por lo que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, aleluya, ni la diversidad religiosa. Pero Pablo apela a otra cosa más fuerte aquí. Dice: ni ninguna cosa creada, porque el diablo fue creado. Pablo lo enfrenta y le dice: ni tú, diablito, podrás apartarme del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Qué hacer cuando el fundamento peligra? Juan 8, 31 y 32 dice: y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Este pasaje bíblico es muy mencionado y es también, hermanos, un distintivo, es un activo para muchos pueblos, incluyendo nuestro país. Pero la integridad exige que haya libertad. No puede haber libertad sin integridad. Y aquí entra un punto sumamente fuerte que debe ponernos a reflexionar. No puede haber libertad sin integridad. No puedo yo ser objeto del suministro divino a todo nivel y vivir una vida en abundancia y satisfactoria por encima de los fenómenos que me bombardean, si no hay integridad. Por eso en mi servicio, en mi diario vivir, en todos mis esfuerzos,
en el despliegue de mis capacidades, debe haber integridad. Al tratar con los hermanos, al hablar de la iglesia, debe haber integridad. Al pensar en mis intereses y tratar de defenderlo, debe haber integridad. Cuando tengamos que emitir un juicio con respecto a la condición de alguien, debe haber integridad. Cuando vaya al altar a adorar, debe haber una adoración con integridad. Cuando esté de pie alabando a Dios, debe haber una alabanza con integridad. Cuando vaya a hacer un negocio, debe hacerse ese negocio con integridad. Cuando tenga que verme delante de un juzgado, debo usar el recurso de la integridad. Yo le voy a decir esto: no todas las adoraciones tienen integridad. Algunas veces nosotros adoramos a Dios tratando de cubrir una falta y escondernos, y brincamos y saltamos y planteamos como que tenemos una espiritualidad que nos está volando al cielo, pero tenemos problemas con la integridad, tenemos grietas. Hay escape en nuestro comportamiento. En la iglesia nos gozamos, nos alegramos. Cuando llega a la casa, nuestros hijos no quisiéramos ni que lleguen. Y esa adoración hay que revisarla, porque yo como adorador soy un servidor. Cuando yo estoy adorando, yo estoy rindiendo todo lo que soy a Dios. Dios no quiere una adoración con grieta, cuarteada, dividida, separada. Dios quiere una adoración íntegra, entera. Nuestra alabanza debe ser con integridad. Nuestra participación en el culto debe ser con integridad. ¿De qué me sirve una oportunidad cuando no tenga integridad? ¿De qué me sirve tratar de exhibir los talentos que tengo y hasta los dones y hasta el ministerio cuando no tengo integridad? Tampoco es íntegro de decir, no, pongan a otro, y no querer hacer nada. Tampoco eso es integridad. Los íntegros saben que vinieron a adorar a Dios y lo adoran en toda su forma de vida, en toda. Cuando hablan, integridad. Cuando piensan, integridad. Uno de los campos más pobres en integridad es la mente. Porque nuestra mente solamente está abierta a Dios, porque nosotros no hemos encontrado cómo cerrarla. Que si hubiésemos encontrado un cerrojo, un candado, o algo para cerrarla, para que Dios no pueda penetrar, nuestra naturaleza no lo pidiera. Yo creo que si hubiera un dispositivo de seguridad donde Dios no pudiera entrar, nosotros hiciéramos lo imposible por obtenerlo, para que Dios no conozca las interioridades. Pero eso es un esfuerzo fallido, porque aunque ponga los cerrojos que ponga, Dios te está mirando, Dios te conoce, Dios te escudriña, Dios sabe con tus pasos. El salmista tuvo una experiencia en el Salmo 139. Una experiencia que lo desalmó. Y terminó diciendo, tú me has examinado y me has conocido. Yo algunas veces me atrevo a creer que el salmista tuvo una experiencia que la Biblia no la registra. O sea, como que la Biblia no la menciona, como que eso fue un trato muy, muy personal entre Dios y el salmista.
Y que allí en ese trato Dios le dijo muchas cosas que el salmista la tenía guardado en la caja fuerte. Y finalmente termina el salmista diciendo: tú me has examinado. Aleluya, tú me has conocido. No hay forma como yo quiera ocultar o lo que yo quiera asegurar para que tú no lo veas o no lo sepas, como quiera. Y oiga lo que dice: y si me voy encima de las estrellas, allí está tú. Si me voy debajo, allí está tú. En lo más profundo, aún en la oscuridad, allí está tu mano. No me puedo esconder ni en la tiniebla, ni me puedo esconder en la luz, porque donde quiera que entro, ahí está tu presencia. No me puedo escapar de ti. Y a mí me llama la atención, hermano. Es uno de los textos bíblicos que siempre van conmigo. El final del Salmo 139. Los últimos dos versículos. El salmista se rinde y dice: yo no puedo seguir haciendo esfuerzo infructuoso. Yo no sé si usted puede pensar así en este día. Yo no voy a seguir peleando con Dios. Y le dijo: Señor, aquí están las llaves de mi vida. Aleluya. Y él mismo le dijo al Señor: examíname, aleluya, y prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Y finalmente le dice: y para yo estar más seguro, aun cuando me esté muriendo, guíame por el camino eterno. Eso es rendirse. También es integridad y sinceridad. Saber que a Dios yo no lo voy a poder confundir. Por tanto, ese tipo de esfuerzo debe quedar nulo. Hay otras cosas a que atender que no son esas. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos queda apelar al amor de Dios. Segundo, aferrarnos y fundamentarnos en la palabra de Dios. Tercero, tener carácter firme ante las circunstancias que nos quieren quitar la oportunidad de que nosotros seamos fieles delante de Dios. Carácter. Gálatas capítulo 5 verso 1 dice: está pues firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. ¿Qué hace falta hoy? Firmeza. Firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Efesios capítulo 6 verso 14 al 19 dice: está firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tengan toda esa herramienta, entonces dice: dedíquense ahora a la oración, orando en todo tiempo, con súplica en el Espíritu, velando con ellos, con toda perseverancia, súplica por todos los santos y por mí. Porque también la Biblia nos manda no solamente enfocarnos en nosotros, nos manda también a pensar en nuestros hermanos. Gálatas también dice que hagamos partícipes de todas buenas obras a quienes nos instruyen o trabajan con nosotros. Hay que pensar en la gente que trabajan
a favor nuestro. Hay que pensar en nuestros líderes. Y la Biblia dice que tenemos que hacerlos partícipes de toda buena obra, no de mala obra. Algunas veces solamente tomamos el nombre del pastor o el nombre del diácono, el nombre del líder para murmurarlo. Eso es una mala obra. Aleluya. Para eso sí lo tenemos ahí en Q. Todo el tiempo presente para estarle midiendo lo que él dice, para estar midiendo lo que él hace y para estar tratando los esfuerzos que Dios le ha mandado a que haga por la obra. Mala obra esa. Entonces la Biblia no dice que haga esa mala obra, dice que lo haga partícipe de buena obra. Eso significa cuando vaya a orar, ora por él. Cuando tú estés orando, siente la necesidad de que Dios lo bendiga a él primero que a ti. Hazlo partícipe de toda buena obra. Hay tesis oscura que gravitan en la comunidad de fe, que quitan la legitimidad de la participación en el reino de Dios. Y repito esto: hay tesis oscuras que gravitan en la comunidad de fe y estas nos quitan la legitimidad de participar en el reino de Dios. Hay que cuidarse con esas cosas, porque son una realidad y de ella nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Cuáles son esas tesis que gravitan en la comunidad de fe y que pueden quitarnos la legitimidad de la participación en el reino de Dios? La tesis oscura están dando como resultado fe débil o nominal, al igual que confesión huecas del nombre del Señor. Usted va a oír mucha algarabía y mucha bulla donde quiera que están los evangélicos. Ahora hay que ver cuál es la efectividad de ese movimiento. Si es una bulla que la produzco yo, o es una bulla que la produce la gloria y la presencia de Dios. Tesis oscura que nos descalifican, que nos hacen daño. Ejemplo de ella, frente a la palabra de Dios y a la vida de íntegra que tenemos que vivir, en nuestras debilidades la justificamos y decimos: somos humanos. Somos humanos. O sea, con eso no quitamos la corrección de encima. Segunda tesis: esa es mi debilidad. Tercera tesis: el diablo me engañó. Cuarta tesis: Dios lo permitió. Es bueno que nosotros entendamos que cuando estamos bajo la sombra de esta tesis, no tenemos legitimidad para decir que somos del reino de Dios. En el reino de Dios no hay humano. En el reino de Dios no hay humanidad, no hay debilidad. En el reino de Dios el diablo no penetra para engaño. Y en el reino de Dios no introduce cosas falsas. Entonces debemos pensar qué cosas nos hacen daño. Esta tesis oscura nos aniquilan en cuanto a la pretensión de ser íntegro. Pero yo quiero, hermanos, ver
4 posiciones bíblicas que nos ayudan a librarnos de esto. 4 posiciones bíblicas que nos ayudan a estar fuera del alcance de esta tesis, que nos dejan sin argumento y defensa justificada a lo que promueven esta tesis dentro del cristianismo. Una de ellas está en Mateo capítulo 5, verso 48. ¿Qué dice Dios? Sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No dice sean débiles, no dicen sean humanos, ni dicen sean títeres del enemigo. Lo que dice sean perfectos. ¿Cuál es el fin de Dios? Que seamos perfectos. Yo quiero dejarle esta palabra de consuelo, porque esa palabra perfecto suena como muy fuerte. Y yo te quiero decir que ser perfecto no implica que tú no cometas un error, pero que no sea un error que se comete porque yo quiero caerme en él. En el transitar de la vida hay muchos misiles que quieren capturarte. Alguno te va a dar aunque sea por los pies. Aleluya. No, alguno te va a chocar, pero no vas a morir. Entonces hay un momento que tú das un resbalón. Bueno, ya Juan dijo: hijito, no pequéis, porque el que practica el pecado no es de Dios. Tiene otro dueño, otro que lo reclama. Pero también dice la Biblia: pero si alguno peca, corra, que abogado tenemos para con el Padre, a su Hijo Jesucristo. Siente que tu vida ha sido chocada, el abogado está aquí hoy. El que restaura está aquí hoy. Los íntegros no guardan pecado. Los íntegros no dejan que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Los íntegros no guardan fallos. Los íntegros arreglan las cosas ahí mismo. Dios no quiere que nosotros guardemos cosas que nos van a perjudicar a nosotros y a perjudicar a nuestros hermanos. Y algunas veces la guardamos porque somos humanos. No, yo lo perdono. No, pastor, pero usted sabe, uno es humano. Bueno, pero caramba, ¿y qué tú quieres? ¿Ser un extraterrestre? Pero a mí me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente sobre este versículo, porque Mateo, en la traducción o en la versión Dios habla hoy, habla de a modo plural. Dice: sean ustedes, sean vosotros, vosotros, sé pues perfecto. Ahora la Nueva Traducción Viviente dice diferente, dice: pero tú sé perfecto. Y a mí me gusta que me señale, porque en la diversidad y en la pluralidad la responsabilidad algunas veces se pierde. Cuando usted quiere que se haga una cosa, llame uno. Quiere que no se haga, llame 3. Porque uno se la deja al otro, uno se atiene al otro. Ah, pero mira, se olvidó esto. ¿Y qué pasó que tú no trajiste eso? Pero no fue el hermano que quedó de traerlo. Pero andamos buscando a alguien en el cual yo me enganche y me quite la culpa de arriba, la responsabilidad de arriba. Yo te voy a decir algo: lo que hace falta aquí no es responsabilidad de uno, es responsabilidad del cuerpo de Cristo. Todos tenemos que velar. La integridad me dice que esto tiene que estar entero. Pero tú debes ser perfecto. Aquí nada queda suelto.
Así como tu Padre es perfecto, tú estás llamado a ser perfecto. Perfecto en todo, en nuestra manera de vivir. Sin embargo, yo quiero hacer un énfasis marcado sobre la perfección y la integridad de nuestra adoración. Toqué minuto pasado y vuelvo a recalcar aquí. Es integridad en la adoración decir voy para el templo y no aprovechar el culto. Es integridad para que algunas veces vamos a una actividad, pagamos por estar allí y luego que pagamos por estar allí le decimos a nuestra familia: yo voy para tal evento. Se sacrifica algunas veces hasta parte del presupuesto de la familia. Nos vamos al evento y cuando nos vamos al evento, en vez de aprovechar la voz de Dios en el evento, nos vamos a pasear y nos vamos de compra y parece que no fuimos al evento sino a vacacionar. Eso también es falta de integridad en nuestra adoración. Sé que estos son puntos que quizá usted dirá, debió dejárselo al dueño de la casa o al hombre de la casa. Pero ya yo se lo dije. ¿Qué nos libra de esta tesis que nos ponen en ridículo frente al reino de Dios? Y Pablo dice en Filipenses 1:9 al 11: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento. Yo estaba analizando este pasaje bíblico en un evento, en el cierre de un evento, donde habían alrededor de 600 pastores. Y hablaba de esto. ¿Por qué el apóstol Pablo no ora por los filipenses pidiéndole a Dios que los llene del Espíritu Santo? Y entonces ora pidiéndole a Dios que le dé conocimiento y ciencia. Gloria a Dios para siempre. Yo le voy a decir esto, usted podrá estar de acuerdo conmigo o no, pero no es una doctrina, es un criterio que yo tengo, algo que yo creo. Mire, no hay una cosa más peligrosa que una gente llena del Espíritu Santo sin conocimiento. Porque es que la presencia de Dios en la vida de la gente trae dinámica, trae movimiento. Y la humanidad de la persona no siempre está preparada para soportar ese impacto que produce Dios. No es que el Espíritu Santo trata contigo para que tú brinques y saltes, porque ¿qué le importa al Espíritu Santo brinco y salto? Él trata contigo para crear conciencia en ti, para prepararte para toda buena obra. Pero mi debilidad, como decimos, me pone a saltar y me pone a brincar. La emocionalidad. Y la verdad es que es buena la presencia. Cualquiera da su brinco, ¿verdad? Ahora el apóstol aquí no ora para que los filipenses sean llenos del Espíritu Santo. Ora para que sean llenos de ciencia y de todo conocimiento. Porque estar lleno del Espíritu Santo no indica que yo voy a tener la fortaleza y la capacidad para defender la doctrina que Dios ha puesto en mi vida. Para eso se necesita conocimiento. Para tú defender lo que tú crees necesitas conocer.
Así que Pablo sabía que los filipenses estaban en medio de una guerra y de ataque y bajo amenaza. Y entonces le dice: mi oración es que Dios le dé toda ciencia, que le dé conocimiento, que desarrolle estrategia en ustedes, que le aumente la debilidad, que le dé la capacidad de enfrentar el mar y seguir practicando lo que han recibido de Dios. ¿Cómo vencer todas aquellas tesis que quieren destruir nuestra participación en el reino de Dios? Estando firme, siguiendo el amor, un amor puro, a donde sea íntegro, siendo constante en la práctica de lo que dice la palabra, buscando el conocimiento y toda ciencia, siendo sincero ante Dios. Arribo al término de este conversatorio. No creo que contemos con tiempo suficiente para acuñar frases vacías que no soportan los rayos del texto bíblico. Por tanto, es mejor que determinemos hoy lo que somos. Aquí hay que estar claro qué somos, dónde estamos, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Cumple los estándares divinos? ¿Hay integridad en mi servicio? ¿O sirvo quejándome? ¿O sirvo murmurando? Si tú vas a hacer algo, hazlo legítimamente, y si no, mejor. Porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir, hermano. Eso no te está diciendo que Dios te está excluyendo de las responsabilidades y los compromisos en el quehacer de la iglesia. Pero si tú necesitas reflexionar para ubicarte bien y pararte bien, hay que darte el tiempo. Hay que concederte el tiempo entonces. Entonces debemos determinar lo que somos. ¿Somos sinceros o no somos? ¿Somos cristianos o no somos? ¿Qué es lo que somos? ¿Somos simplemente humanos o somos humanos redimidos? ¿O somos humanos consagrados, nacidos de nuevo, santificados, maduros y llenos del Espíritu Santo? ¿O somos solamente humanos? Si somos solamente humanos, pues habrá razón para no tener integridad, para estar salpicados de hipocresía o de cosas no bien definidas o de caminos no muy claros. Pero si nosotros hemos pasado de humano a humano redimido, a humanos regenerados, a humanos que hemos nacido de nuevo, a humanos santificados, a humanos maduros y humanos llenos del Espíritu Santo, entonces eso nos va a dar como resultado una vida que glorifica a Dios y edifica a la iglesia. Mis buenos hermanos, determinemos si usted fue liberado o si todavía somos esclavos de la debilidad. Determinemos hoy si somos cristianos en la primitividad o seguimos siendo cristianos bebé. El cristiano bebé no se defiende. El adversario se lo lleva fácil, porque él mismo le da las herramientas. Él mismo dice: esta es mi debilidad, esta es mi enfermedad. Soy humano.
todo se lo tiramos al diablo arriba. El diablo porque no le hace caso a eso. Pero si no, ya te hubiese demandado por la tanta culpa que le echamos encima. Pero ¿y nosotros? ¿Y nuestra responsabilidad? ¿Dónde está? Entonces, ¿qué somos? Un creyente maduro, lleno de conocimientos, de ciencia. Mire, hablando de aquí, usted sabe los mensajes y los estudios bíblicos que ustedes han tenido, han escuchado. Son muchas decenas, ¿verdad? Cientos. Y después de toda esta comida y de toda esta mesa, ¿cómo estamos? Yo no le puedo decir cómo ustedes están porque yo no lo conozco. Sí le puedo preguntar, ¿cómo usted se siente? Si después de toda esta inversión divina, si después de toda esta manifestación de misericordia del reino, ¿cómo usted se siente? Yo no quiero más nada, simplemente que usted se dé cuenta de cómo usted se siente. Está pasando, está superando las etapas, o todavía está nadando en las mismas aguas. No ha podido ponerse en la mano del Señor para que selle por completo su carácter y de esta manera sea íntegro, impenetrable, y que solo Dios tenga la fórmula como entrar en él. La Biblia tiene suficiente recursos para demostrar las pretensiones de la vieja serpiente: engañarte, entretenerte, indisponerte con Dios. Y eso lo encontramos donde quiera. Pero la Biblia dice: sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo concluyo en este día diciéndole: tenemos que definir y determinar lo que somos. Somos llamados a la salvación. Somos reclutados para el reino de Dios. Somos llamados, invitados, convidados, aprobados como siervos del reino de Dios y de su Cristo. Con todo este paquete a nuestro favor, no creo que podamos seguir diciendo: porque soy humano, esa es mi debilidad, o el diablo me engañó. Pablo dice: en Cristo estáis completo. Póngase sobre sus pies. Pablo dice que en Cristo estamos íntegros, que estamos enteros, completos, enteros, íntegros. La condición en que Dios nos ha dejado en este mundo es muy buena. Es una condición para que nosotros ganemos sin tener peligro. Nos dejó entero, nos dejó completo, nos dejó íntegro. Ahora Pablo dice: ahora te toca a ti pelear la buena batalla de la fe. Señor, gracias en este día. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tus hijos y por tu iglesia. La palabra ha sido predicada, pero nuestros corazones deben guardarla, asimilarla. Y yo debo tener la capacidad de ponerla en práctica.
De manera que te pido, Dios, y te ruego que en medio de estas amenazas y esta guerra nos dé la capacidad. Como decía el apóstol, recibamos la ciencia y todo conocimiento y la capacidad de poner en práctica lo que tú nos has mandado. He aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin. Cuando guardemos todo lo que Él nos ha mandado. Bendice a tu pueblo, bendice a cada familia, bendice en este día y en esta hora cada uno de los presentes. Bendice esta casa una vez más en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.